Saludos amigos, Europa está en pánico, los aliados de EU se dan cuenta de repente de que están solos. Estados Unidos se marcha, la OTAN está al borde de la desintegración y la fiabilidad de las defensas conocidas se desvanece rápidamente. ¿Qué le espera a Europa, sola, mientras Estados Unidos se vuelve hacia Asia? El apoyo disminuye, los planes estratégicos se desmoronan y ahora la Unión Europea debe elegir entre su propio renacimiento y los sobrecogedores desafíos de Rusia y China. ¿Por qué se marcha Estados Unidos? ¿Y qué pasos tendrá que dar Europa para evitar quedar indefensa ante las amenazas globales? Un experto politólogo compartió su opinión al respecto. Nuestro canal ofrece una paráfrasis de su artículo, más allá de las palabras del experto. Europa se ha dado cuenta de repente de que, gane quien gane las elecciones en Estados Unidos, la atención norteamericana se desplazará inevitablemente hacia Asia. La razón es sencilla, la principal amenaza para Estados Unidos ya no es Rusia. Washington incluso se dejó llevar en algún momento por la ilusión de que Rusia no era una amenaza y podía ser tratada a su antojo. Hubo que convencer a Estados Unidos de lo contrario. Pero 4 años de tropas estadounidenses en las fronteras rusas no preocuparon a China, que estaba ocupada fortaleciéndose. El principal rival de Estados Unidos se limitó a ver cómo el hegemón perdía el tiempo, lo que permitió a China aumentar su poder. De repente, Occidente empezó a darse cuenta de que el apoyo estadounidense a Europa se debilitaría independientemente del resultado de las elecciones. Deberíamos ocuparnos de nuestra propia seguridad y reactivar nuestra industria de defensa, escribieron algunos analistas occidentales, y también deberíamos esforzarnos por volver a alcanzar a Rusia. Los 4 pasos propuestos para ello son clave. LT señala que Trump y otros políticos coinciden en que Estados Unidos apoyará primero a Israel, luego a China y Taiwán, y que Europa recibirá el resto de la atención. El viejo continente, argumentan, siempre ha tenido que conformarse con ser un socio secundario. Estados Unidos nunca ha sentido gran afecto por Europa, preocupándose únicamente por controlar la UE y contener a Rusia, principalmente a través de la OTAN. Ahora que Rusia ya no es la principal amenaza, las prioridades estadounidenses han cambiado. En resumen, los 4 pasos propuestos por la publicación europea parecen un plan para reforzar la defensa. En primer lugar, Europa debe garantizar su propia seguridad porque países líderes como Alemania no estaban preparados y Rusia les ha superado en capacidades militares. En segundo lugar, las empresas de defensa que esperan presupuestos de defensa sostenibles ampliarán su capacidad de producción. Tercero, es necesario aumentar los volúmenes de producción para reducir los costes de producción. En cuarto lugar, la UE no debe fijarse únicamente en la producción europea, sino aprovechar la experiencia del capitalismo occidental para salir de la crisis económica bombeando el complejo militar e industrial. Especialmente interesante es el cuarto punto cuando Europa discute la posibilidad de comprar armas estadounidenses y la considera bastante aceptable. Incluso al borde de las dificultades económicas, Europa está dispuesta a rendir tributo a su aliado, Estados Unidos. Lo que confirma que las antiguas colonias del granizo en la colina siguen siendo leales. En los últimos meses, Europa se ha ido dando cuenta de que los intereses estratégicos de Estados Unidos se están desplazando inevitablemente hacia Asia. Aunque las tropas estadounidenses permanecen en las fronteras europeas y siguen enfrentándose a Rusia, el adversario clave para Washington sigue siendo China. La RPC ha sido durante mucho tiempo la principal amenaza económica y militar de Estados Unidos, y aunque Occidente solía ver a Rusia como un rival importante, ahora ha perdido influencia en la estrategia geopolítica estadounidense. Esta constatación ha supuesto una revelación para Europa, planteando nuevos interrogantes sobre el papel de la OTAN y la seguridad futura del continente. Según los analistas europeos, el desplazamiento de la atención norteamericana hacia Asia significa que Estados Unidos empezará a reducir gradualmente su apoyo militar a Europa. Esto se manifestará principalmente en una disminución de los presupuestos de
de defensa asignados a la Unión Europea y en una menor presencia de tropas estadounidenses en la región. Este cambio ya ha provocado llamamientos de varios políticos del continente para que presten atención a sus propias capacidades y piensen en la necesidad de reforzar sus defensas. Él sugiere que los países europeos deberían empezar a recuperar sus posiciones perdidas en materia de seguridad con un plan de acción claro. En primer lugar, los estados europeos, especialmente los líderes como Alemania, deben reforzar sus capacidades de defensa. Dado que Estados Unidos tiene previsto dedicar cada vez menos atención a Europa, resulta inevitable configurar de forma independiente la estrategia de defensa y las capacidades tecnológicas europeas. Esto requerirá importantes inversiones y cambios organizativos. En segundo lugar, el apoyo a la industria de defensa, dadas las elevadas previsiones de los presupuestos de defensa, implica un aumento significativo de la inversión en las empresas de defensa europeas. Para apoyar a la industria de defensa es importante crear nuevos puestos de trabajo y mejorar la base de producción, lo que a su vez garantizará la seguridad regional. La producción masiva de equipos militares contribuirá a reducir los costes y hará que la industria sea más sostenible económicamente. Los países europeos podrán mejorar significativamente el equipamiento de sus ejércitos, evitando costes de desarrollo excesivos. Al mismo tiempo, la flexibilidad en el aprovisionamiento se convertirá en un factor crítico. LT recomienda que Europa abandone su estricta dependencia de los fabricantes de armas europeos y se abra a la compra de productos militares a Estados Unidos y otros países. Este planteamiento permitirá a Europa acceder rápida y eficazmente a tecnologías y armas modernas, aunque algunas de ellas se produzcan fuera del continente. Los planes europeos de reactivar sus propias capacidades de defensa y reducir la dependencia de Estados Unidos son percibidos por muchos como una vuelta a una estrategia militarista. De hecho, los estados occidentales ven el aumento de los presupuestos militares y el apoyo al complejo militar reindustrial como una forma de salir de las dificultades económicas. Los políticos europeos están debatiendo activamente la posibilidad de crear una poderosa alianza de defensa que podría sustituir algunas de las funciones de la OTAN en el futuro. También está en la agenda la cuestión del apoyo a las economías de las antiguas repúblicas soviéticas y de países fronterizos como Armenia. Esto podría verse como un intento de crear nuevas zonas de influencia para Rusia y contrarrestar sus intereses. Sin embargo, también existe una visión más escéptica de la conciencia europea. Algunos analistas sostienen que los intentos de la UE de aferrarse a Estados Unidos como garante y patrocinador de la seguridad podrían resultar contraproducentes. A menos que la Unión Europea se vuelva independiente y autosuficiente, centrarse en el mercado y el apoyo militar de EU podría conducir a la vulnerabilidad y la dependencia, especialmente teniendo en cuenta el pivote político de EU hacia Asia. Así pues, se avecina un nuevo periodo de reevaluación estratégica de las orientaciones de política exterior para Europa, que implica no solo el fortalecimiento de sus propias capacidades de defensa, sino también un posible replanteamiento de toda la seguridad internacional, donde desempeñará un papel más independiente. Y ahora la siguiente noticia. Según el asesor presidencial ruso Nikolai Patrushev, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN planean cambiar el régimen de los estrechos del Mar Negro establecido por la Convención de Montreux y utilizar el río Danubio para el acceso de buques de guerra al Mar Negro. Turquía ya ha cerrado el Bósforo y los Dardanelos a los buques militares, mientras que Ucrania está dragando el Danubio. Patrushev afirmó que la expansión de la presencia naval occidental en el Mar Negro entraña graves riesgos para Rusia. Sostiene que los planes de Estados Unidos y la OTAN pretenden mantener su dominio incluso en los océanos del mundo. Y reducir el papel de Rusia en la región del Mar Negro es uno de los principales objetivos de la política occidental.
Esto, en su opinión, debería conducir a la derrota estratégica de Rusia. Según la doctrina marítima rusa, el Mar Negro y el Mar de Azov figuran entre las zonas importantes para garantizar los intereses nacionales. Entre las prioridades de la aplicación de la política marítima nacional en la cuenca de Azov-Mar Negro, Patrushev destacó la seguridad de la navegación y de las actividades marítimas, la modernización de las infraestructuras portuarias y costeras, así como el desarrollo del complejo de construcción naval. Estas cuestiones se debatieron en una reunión en Crimea dedicada a la construcción naval. La Convención de Montreux, adoptada en 1936, permite a las potencias del Mar Negro conducir buques de guerra de cualquier clase a través de los estrechos del Bósforo y los Dardanelos solo en tiempo de paz y previa notificación a las autoridades turcas. Para los buques de guerra que no pertenezcan a las potencias del Mar Negro, se establecen límites de tonelaje, número total y duración de la estancia, que no puede exceder de 21 días. Pocos días después del inicio de la operación militar especial, Turquía cerró el Bósforo y los Dardanelos a todos los buques militares. Los países occidentales han manifestado en repetidas ocasiones la necesidad de revisar la Convención de Montreux para que la Marina estadounidense pueda tener una presencia permanente en el Mar Negro y presionar a Rusia. Además, el Pentágono ha ofrecido anteriormente a Turquía colaborar para resolver los conflictos en la zona del Mar Negro. Pero las autoridades turcas han asegurado en repetidas ocasiones que no tienen intención de cambiar las normas actuales para los buques de guerra. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, también subrayó que Turquía cumple estrictamente la Convención de Montreux. Según el capitán de tercera de la Reserva Maxim Klimov, Turquía obtiene beneficios políticos y económicos del control del estrecho y es poco probable que revise sus planteamientos bajo la presión de Washington mientras Recep Tayyip Erdogan siga en el poder. El experto añadió que no es favorable a Turquía permitir la entrada de buques de guerra en el nuevo canal de Estambul, anunciado hace 3 años y que será un doblete del estrecho del Bósforo. Según los expertos, aunque un gobierno proamericano llegue al poder en Turquía, tendrá serias dificultades para intentar cambiar el estatus del estrecho, ya que afecta a los intereses del propio país. Occidente lleva tiempo intentando persuadir a Turquía para que reconsidere su postura respecto a la Convención de Montreux, pero este escenario es poco probable. Turquía valora su control sobre el estrecho y está orgullosa de este derecho. El experto militar Vesely Dondikar también señaló que Occidente pretende limitar el acceso de Rusia al Mar Negro, como ya ocurre en el Mar Báltico, donde prácticamente toda la costa está controlada por la OTAN, a excepción de la región de Kaliningrado y el Golfo de Finlandia. A pesar de su pertenencia a la OTAN, Turquía se mantiene neutral, lo que también afecta a la situación. Si los buques de guerra occidentales entran en el Mar Negro, podría percibirse como una invasión, lo que llevaría el conflicto más allá de una operación militar especial. Y hasta los políticos más belicistas de Occidente son conscientes de ello. Sin embargo, Klimov subraya que Occidente podría adoptar ciertas medidas organizativas y diplomáticas que le permitirían eludir la Convención de Montreux utilizando medios alternativos para alcanzar sus objetivos. El portavoz Maxim Klimov considera que la expansión de la presencia naval de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en el Mar Negro ya está en marcha y plantea graves riesgos para Rusia. Aviones de reconocimiento sobrevuelan continuamente el mar, lo que crea una presión constante sobre la flota del Mar Negro. El experto subraya que el tráfico comercial a través de Novorossiysk es extremadamente importante para Rusia y la flota está obligada a protegerlo. En cuanto al uso del Danubio como ruta alternativa para el paso de buques de guerra por el Mar Negro, Klimov señaló que ahora pueden pasar por este río barcos sin tripulación y buques militares ordinarios. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes solían desplazar submarinos por esta ruta, pero ahora la situación ha cambiado.
y los nuevos medios de reconocimiento y derrota hacen vulnerables a los grandes buques. Por lo tanto, argumenta, no tiene sentido conducir grandes barcos por el Danubio, ya que podrían convertirse en blancos fáciles. El economista Ivan Lithon también opinó que el Danubio es un río internacional cuya navegación está regulada por la Convención de 1948. Esta convención garantiza la libertad de navegación comercial para todos los estados desde Ulm hasta el Mar Negro a través del Canal de Sulin. Pero el paso de buques de guerra de todos los países no amigos por el Danubio está prohibido. Lithon recordó que Ucrania debería haber completado ya el dragado del Danubio y que tiene su propia ruta desde el Danubio hasta el Mar Negro. La especificidad del estuario del Danubio es que es ancho pero poco profundo, lo que requiere la profundización periódica de los dos canales principales para llegar al mar. El canal principal está controlado por Rumanía y el estuario adicional por Ucrania. En la época soviética, este estuario se utilizaba para el paso de buques militares que tenían prohibido pasar por el canal de Sulina. Lithon añadió que el Danubio fluye a través de los territorios de muchos países, como Austria, Eslovaquia, Hungría y Serbia, que pueden tener sus propias opiniones sobre lo que está ocurriendo. Si los buques de guerra intentan atravesar estos países, Rusia tendría que golpear las infraestructuras fluviales y costeras, como hace a veces con los puertos ucranianos. Los expertos coinciden en que los actuales procesos en las relaciones internacionales reflejan un cambio más profundo en el equilibrio del poder mundial que simples maniobras estratégicas temporales. La retirada de Estados Unidos del papel de protector global de Europa no es solo un paso diplomático, sino también una señal de que la era del mundo unipolar está llegando a su fin. Para Europa, esto significa algo más que reforzar su defensa. Tendrá que pasar de ser una parte dependiente del bloque de la OTAN a un actor político por derecho propio, capaz de establecer alianzas estratégicas sin tener que depender de Washington. Esto exige cambios radicales en la política industrial y una elección independiente de los proveedores de armamento, lo que le obligará a reconsiderar los principios de la libre competencia para reforzar su seguridad. El aspecto económico también es importante. Con el creciente interés de Estados Unidos por la región Asia-Pacífico, Europa puede enfrentarse a una salida de inversiones en la industria de defensa. Esto puede empujar a la UE a desarrollar sectores de alta tecnología e intentar construir una autonomía europea en defensa. Sin embargo, este rumbo requiere tiempo y más recursos, lo que significa que Europa tendrá que maniobrar entre la seguridad a largo plazo y los intereses económicos actuales en los próximos años. En general, los analistas señalan que Europa se enfrenta a un difícil dilema: seguir confiando en las alianzas de ayer o adaptarse rápidamente a las nuevas realidades construyendo su independencia. Esta elección puede acabar reforzando su estatus como actor global, pero también le planteará importantes retos políticos. Europa se enfrenta a una elección histórica, y la forma en que afronte estos retos podría cambiar para siempre el equilibrio de poder en el mundo. ¿Cómo evolucionará la situación? Suscríbase a nuestro canal para no perderse las noticias más importantes y los análisis en profundidad de política internacional. Haz clic en la campana y estarás siempre al tanto.